Muy buenas, Viglianos y Viglianas. Yo soy Darius Y yo soy YouTube. y bienvenidos a Tertuglia Vigliana. ¡Chararara! Mucho más rápido y mucho antes de lo que esperabais, aquí estamos. Y es que, David, están pasando cositas en Lorcana. ¿Qué ocurre? ¿Cómo estás? Cuéntame. Pues nada, la verdad es que creo que se viene un meta súper interesante. Estamos todos, creo, en general en la comunidad de Lorcana muy ilusionados porque hay muchos mazos que parece que van a revitalizarse y ganar muchas cositas nuevas. Algunos incluso que no hemos visto ni siquiera en ningún momento de la vida del juego. Algunas combinaciones, entonces pues vamos a comentarlas un poquito. Vamos a ver qué se puede venir en los primeros torneos de este set y sobre todo que dentro de no mucho viene Dante. Así que a ver qué meta pensamos nosotros que puede ir quedándose de primeras. Efectivamente, David, y es que déjame decirte una cosa, y es que creo que Winter Spell va a ser el set que más va a cambiar el meta desde la rotación. Sé que no es muy difícil porque, bueno, pues al final es el tercer set solamente que tenemos después de la rotación, que fue en el set 9 en Fablet, pero sí que creo que se refuerzan por fin arquetipos que estaban muy débiles, combinaciones de colores que eran infumables y que, bueno, pues que claramente aquí vamos a poder ver todavía más variedad de la que vimos en el set 10, que fue un meta bastante variado en realidad. Sí, sí, al final acabó siendo un meta variado. Al principio la gente le temía un poquillo más, pero ojo, al final del set hubo un montón de mazos que empezaron a surgir. Véase el ámbar morado que me gustó a mí, tu macito de aliados detectives que metían más de un susto. No eran meme decks, eran mazos muy capaces de ganar un championship. Así que eso mola porque ha dejado ahora una esencia bastante buena de cara a este set 11 de probar diferentes cosas y es que encima nos han dado muchas herramientas para probar diferentes cosas, así que vamos a verlas. Efectivamente, así que no podíamos dejar pasar esta oportunidad para hacer nuestra predicción de la tier list del meta de Lorcana. Y aquí tenemos la pantalla que estamos compartiendo para todos los que nos estéis viendo en YouTube con la tier list de lo que pensamos que va a ser el meta en Lorcana en este set 11. Para los que no estéis familiarizados con este término de tier list, es simplemente pues ordenar de mejor a peor en una serie de escaloncitos que se llaman tier. En este caso, pues la combinación es de colores de los mazos de Lorcana, pero hay gente, David, que en YouTube se encarga básicamente de hacer tier list de cosas, en plan tier list de los mejores depredadores o tier list de cosas que puedes hacer cuando estás solo en casa, no sé, o sea, chorradas. Sí, sí, si hay gente que puede vivir de ello, nosotros podemos sacar nuestra tier list de predicción del meta de este set. Así que vamos a ello. Tenemos además una serie de tiers que hemos llamado nosotros a nuestra manera porque nos hacía bastante gracia. Lo normal, ¿cómo es llamarlos? Pues S, A, B, C, D. Hay gente que llega hasta el tier F, pero no lo vemos necesario porque tampoco hay tantas combinaciones de colores. Para nosotros le hemos dado nuestro puntito bigliano y el tier S es el tier God, God de indiscutible mejores mazos del meta. Luego tenemos el tier A, que lo hemos llevado muy meta. Son los mazos que creemos que van a estar muy presentes y a tener un buen porcentaje de meta. Luego está el tier B, que son estos mazos que hemos llamado sustitos, que sí que es cierto que igual les cuesta un poco más ganarse su lugar, pero siempre van a tener cierto porcentaje porque tienen bastante buenas partidas y son capaces de ganar perfectamente un championship. El tier C, nuestro tier favorito, el tier porritos, que son esos mazos que le encanta probar a la gente, que tienen ciertas sinergias, ciertos combos que de vez en cuando salen cada año bisiesto, pero ojito cuando te lo pones delante y no sabes jugarles y encima te meten el susto. Y luego ya está el tier D, que es vete a casa, no sabemos ni qué haces con ese mazo, pero por favor, móntate algo más decente. Sí, básicamente tier D infumable. Ni siquiera lo podríamos ni considerar porrito, ¿no? Porque el porrito, oye, si sube, sube. Así que bien definidas esas tier que tenemos para Lorcana. Y empecemos sin más dilación. Vamos a ordenar los colores, pues simplemente así por orden alfabético. Y el primero de todos ellos va a ser ámbar con amatista, combinación de colores que ya pudimos empezar a ver el set pasado en dos versiones. Una versión tempo que plantaba mucha mesa, que luchaba muy bien contra evasivos gracias a esa acción de la calabaza, ¿no? Del Horseman Strike, que te mata un evasivo y encima te roba una carta por únicamente 3 de coste, pero también
pues esa versión combo que veíamos con el monstruo y con esa localización que le permitía al monstruo todo el rato robar y descartar, girándose todo el tiempo, dequearte y encontrar así las piezas de tu combo que consisten en ese pollo que te gana un lore cuando cantas una canción y en esa canción morada de We Know the Way que se canta a sí misma cuando tienes un par de copias. Entonces, ¿algún refuerzo importante en el set 11 para esta combinación de colores? ¿Crees que se va a poder ver? ¿Qué opinas, David? Pues bueno, yo en este set 10, a finales del set, lo he estado probando un montón. Llevé 3 veces este mazo. Una vez en un set championship llevé la versión midrange y en otras 2 la versión combo. Y bueno, en todas hice top 8. La verdad es que me sentí súper cómodo con el mazo. Yo siempre he sido muy fan de la Blurpel, pero estaba un poco harto de tanto mirror y a veces cierta inconsistencia del mazo. Y encontré de repente listas de este mazo que me acabaron gustando un montón, porque es cierto que tenían las linternas e incluso a veces se jugaba al Huey, y ahora tiene la pedazo de incorporación de la Grandmother Willow, que ya hemos hablado bastante de ella, ese coste 2 no entintable ámbar, que reduce en 1 el coste del siguiente personaje que juguemos ese turno. Y ojo, porque le puede dar buena partida a este mazo. El problema es que depende bastante de cómo se quede el meta. Si realmente vemos un meta que empieza a ser bastante morado, es un mazo que está muy bien posicionado porque tiene uno de los mejores removals que puede haber ahora mismo, que es esa calabaza que dices tú. Por 3 la jugamos, quitamos un genio de encima, una Elsa, un mago y tiburón, lo que sea, y encima robamos carta, con lo cual nos sirve mucho para romper el tempo del rival. Y lo que sí que creo que está un poquito peor posicionado ahora es la versión de combo, que ya sabes a mí que me encanta la versión de combo, pero simplemente empieza a haber demasiadas herramientas para lidiar con el monstruo cuando está en mesa y eso hace que sea muy complicado el hecho de poder combar tal y como se estaba haciendo hasta ahora, porque requiere ese monstruo que sobreviva un turno y cada vez está más difícil porque encima ahora han sacado Let It Go y ciertas cosas que simplemente hay que aceptar que cada vez va a costar más. No significa que yo no vaya a estar testeándolo porque es un mazo que me encanta, pero creo que va a estar un poquito peor posicionado. Efectivamente, bueno, he puesto de ejemplo simplemente mientras hablamos de fondo una posible construcción de este mazo que he encontrado en Dreamborn, ¿vale? Y como dice David, pues el gran refuerzo son esas abuelas sauce, esas Grandmother Willow que no sé si vamos a ver algún mazo ámbar que no las lleve o por lo menos mazo ámbar agros o tempo. Tal vez mazos de control, obviamente, pues no lo quieran jugar, pero una de las mejores cartas del set, sin duda. Así que, bueno, pues sin más dilación tenemos que agregarla a uno de nuestros escaloncitos y para mí es un mazo que dudaría entre meter en el tier A porque lo veo bastante poderoso o en el tier B porque sustitos seguro que va a meter, pero tal vez no acabe siendo muy meta y es que déjame decirte que es un mazo bastante difícil de pilotar y que creo que por eso no mucha gente se atreve con él. Ese es el principal problema de este mazo, que al final siempre ha quedado a la sombra de otros mazos morados y no mucha gente se ha atrevido a llevarlo y pilotarlo. Encima es cierto que empezó a salir a finales del set pasado, con lo cual la gente no lo quería llevar tampoco a los Championships. Yo la verdad es que, pues bueno, estoy un poquillo más loco, pero es normal que cuando te estás jugando tu promo, pues no quieras llevar algo de repente que no has testeado y que no sabes muy bien cómo va a funcionar. Pero creo que en buenas manos es un mazo que sí, yo creo que puede estar ahí bastante bien en el tier B, en un tier sustitos. De ojo que un buen piloto de este mazo no te pueda ganar unos cuantos de torneos, como ya ha ido pasando en este set 10, simplemente porque es un mazo muy consistente. Tiene muy bien ese 1-2-4 y luego es que el morado está muy fuerte y encima ambas lo han reforzado ahora, con lo cual ojo que no pueda acabar siendo, esto estamos hablando un poco de cómo empieza el meta y cómo creemos que va a estar al principio, pero ojo que no pueda acabar siendo un mazo muy meta ahora que la gente realmente está empezando el set, puede que le empiece a molar y lo empiecen a probar para de cara a final de set ya estar jugándolo más personas. Y es que es muy bueno, muy consistente y con muy buenas herramientas, pero falta de pilotos, esa es la cosa. Así que para mí Tier un tier B. B me parece bastante adecuado, sí. Tier B entonces, y bueno, sin olvidarnos que pensamos que el arquetipo con estos colores que más jugado va a ser
es ese tempo o posiblemente también en algunas ocasiones con el combo, pero sin olvidarnos también de los arquetipos agro que podemos ver nacer en esta combinación de colores, especialmente con la nueva Pocahontas no entintable, o sea que posiblemente pueda haber también algún agro, hiperagro de estos old school, porque antes esta combinación de tintas básicamente consistía únicamente en hiperagro, que pueda dar sustitos con todos estos personajes ámbar y amatistas. Ahora ya te digo, con esta Pocahontas tal vez nos pueda dar algún sustito. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente mazo, que en este caso es ámbar con esmeralda. Para mí, uno de los mazos que más reforzados salen de esta expansión. Y déjame decirte, David, que creo que lo pondría directamente, o sea, sin más dilación, en el tier S. Creo que va a ser uno de los mazos que marque que la gente tenga que llevar respuestas contra este mazo, porque más allá de nuevos arquetipos que han podido aparecer con el Stitch rockero, ese Stitch que de repente ha renacido como si fuera un Rolling Stone, porque es un personaje OG, pero que ahora gracias a la Grandmother Willow pues es mucho más viable shiftearlo por 3 y no por 4 como su coste quiere indicar. Pues más allá de este tipo de arquetipos con Stitch, creo que existen muchas herramientas nuevas, como por ejemplo la Mulan de coste 2, que puede lorear de hasta 6 cuando le damos fuerza y que entra perfectamente en este mazo, y que bien pilotado este mazo va a seguir siendo pues muy peligroso, vamos. Sí, la verdad es que yo lo único que veo complicado de primeras es encontrar la versión correcta, porque le han metido tantísimas herramientas que hay que ver realmente qué es lo que le va mejor al mazo y a esta combinación de colores. Desde luego, hablando de perritos, no sé si podrá surgir una versión más centrada en el combo de la Mulan simplemente o alguna cosa así más agro. Pero hablando de perritos, han metido tantísimas cosas que generan por lo menos un interés, que si la nueva Lilo de coste 1, que si la abuela Sauce, que si el Stitch de coste 1 de Reckless, los Puch, el renacer de Stitch rockero, incluso la Lilo rockero que han sacado ahora. Entonces, tantísimas cosas que no van a poder caber todas en el mismo mazo, que al principio seguramente mucha gente lo pruebe e igual no le dé tan buena impresión, porque dependerá de a qué te enfrentes según la versión que tengas, pero creo que va a acabar siendo uno de los mazos más consistentes y para mí es el mazo más divertido de jugar si estás dispuesto a aprender, porque es muy complicado de aprender de jugar a su máximo nivel por todas las líneas que tiene, pero a la vez recompensa tantísimo el conocimiento sobre el mazo y sobre el meta que te hace estar todo el rato pasándotelo bien por el hecho de pensar que podrías haber hecho una cosa, otra cosa diferente. Entonces, para mí, sin duda alguna, mazo God, mazo Tier S, que va a saber adaptarse a cada situación con tantas herramientas diferentes que tiene y que ni mucho menos va a estar en el olvido en este set, va a estar dando muchísima pelea. Estamos de acuerdo 100%, por lo tanto, y es que para mí creo que este set, bueno, pues como en todos los sets, comienzan todos los jugadores o comenzamos con mucho miedo al agro y claramente no va a ser así. Creo que el arquetipo agro más dominante es esta combinación de tintas, porque al final pues tiene otras respuestas, no solamente el lorear pata, 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 vas, como la gente suele decir, ¿no? Sino que tiene otras respuestas. Y eso no quita que como buen arquetipo agro puede hacerle frente a muchos mazos de control, porque vamos a ver bastante predominio de azul, me aventuro a decir, en este set, y este mazo puede ser claramente la mejor respuesta contra ellos. Vamos a pasar a la siguiente combinación de tintas, que toca ámbar con rubí. Ámbar con rubí, que clásicamente en toda la historia de Lorcana ha sido una de las peores combinaciones de tintas, porque tiene un robo muy escaso, pero que tal vez podamos ver renacer en este set gracias a determinados personajes que entran dañados y otros que curan daños y que pueden reducirnos el coste de juego de otros que juguemos, como puede ser, por ejemplo, nuestro amigo Rubén el Bocatas, que tiene ese pequeño combo con la Mulan que entra dañada en el turno 1. Si nosotros jugamos Rubén en el turno 2, en el turno 3 ya podríamos curar esos daños con el señor Bocatas y jugar un personaje de coste 5 o incluso shiftear a nuestra pequeña Mulan que acabamos de curar en la Mulan que tiene shift de 5 y que mete unos buenos 3 piñacos al rival. No deja de ser tal vez un mazo demasiado high roll, tal vez lo podríamos poner en porritos, pero hay algo dentro de mí que me dice que puede dar sustitos. ¿Qué opinas tú, David?
A mí la verdad es que creo que va a ser un mazo bastante divertido. Además, simplemente por el hecho de tener albocatas ya me parece algo maravilloso, que lo pondría en Tier God. Pero, pues bueno, creo que eso siempre ha sido una combinación de colores que ha sido muy dependiente de Mufasa antes de la rotación. Era la única manera de que existiese este mazo. Y encima ha perdido a la Rapunzel, que era ese motor de robo que tenía, que era de lo poco que lo podía mantener un poco vivo. Pero ahora, pues bueno, ha podido ganar. Habrá que ver si realmente tiene hueco en el mazo o no. Ese Ohana Means Family, igual podría llegar a verse el Akud, quizá en algún momento, por tener tantísimo personaje y poder reducir más a un coste de diferentes personajes. El problema es que es cierto que en los costes altos quizá no destaca por tener una cosa súper loca que nos pueda meter muchísima presión desde el principio, porque muchas veces buscas costes altos en este mazo que puedan ser respuestas, como quizás un Headless o como puede ser una Mulan, pero que si el otro mazo no te está proponiendo cosas o sabe jugar en torno a esas respuestas, me da la sensación que se queda un poquito más cojo el mazo y que le cuesta cerrar esas partidas porque no tiene una presión intrínseca de un mazo agro, sino que dependes un poco de lo que tengas delante. Aún así, me parece un mazo que se come a agro bastante debido a todos los personajes que pueda haber, sobre todo la Mulan esta de Shift, que ya existía, pero veremos a ver en qué se queda. Para mí tira un poquillo más a porrito, porque me da la sensación de que el robo le va a pasar mucha factura, pero no te niego que pueda tener su lugar ahí también en sustito y que incluso alguna lista así pueda ganar un Championship. Me cuesta un poco más de ver que algo así pueda ganar un Championship de una cantidad decente de jugadores de 16, 20 personas, pero ojo que está ahí bastante presente y desde luego le han metido nuevos juguetes al mazo que le dan vida. Fíjate que creo que de los personajes que más presión pueden meter, como tú comentabas, es este Bambi que ha pasado un poquito desapercibido, pero es una de las mejores cartas ámbar porque puede ser un motor de robo bastante potente. Recordemos que es un Bambi de 4 no entintable, boost 2, que cada vez que lo giramos, no hace falta que sea loreando, sino que puede ser incluso en un challenge, vamos a revelar el mismo número de cartas que tenga debajo y nos vamos a quedar todos los personajes que revelemos. Con lo cual puede ser un motor de robo bastante fundamental e importante que meta presión al rival y obligar de esa manera a que el rival se gire para nosotros posteriormente responderle, pues tal vez con Mulan o con otras respuestas. Pero bueno, pues es verdad que al final parece una combinación de tintas que creo que le puede faltar esa consistencia pese a todos los refuerzos que hemos visto a estos dos colores. Con lo cual yo lo dejaría en tier B bajito o tier C altito. Vamos a volver a nuestra tier list y no sé, yo tengo dudas. O porrito con maniobras decentes o sustitos pero pocos. No sé, ¿cómo lo ves? A ver, para mí tira más a porrito, pero es cierto que como le ha metido las herramientas nuevas y no es una combinación que nunca se ha jugado, le podemos dar el, o sea, sí se ha jugado, pero bueno, entiéndeme, desde la rotación y demás, le podemos dar el voto de confianza de sustito, pero a mí me da la sensación que va a defraudar un poquillo y no va a acabar al power level del resto de mazos de sustitos. Venga, vamos a hacer una cosa y es que lo vamos a dejar en porritos porque me hace muchísima ilusión estrenar este escalón, ¿vale? Estrenar este tier C de porrito. Así que vamos a pasar al siguiente mazo y en este caso se trata del Ámbar Zafiro, un mazo de control que claramente creo que va a ser pues la única combinación de tintas en la que podamos ver jugar de forma consistente esta Raging Storm, este pedazo de removal que nos han metido de coste 8 no entintable, y es que pues al final con Zafiro es como vamos a encontrar las herramientas de rampeo requeridas para llegar a este pues barremesas. ¿Qué opinas de esta combinación de colores, David? ¿Crees que puede convertirse en el nuevo arquetipo de control por excelencia? Creo que si hay un mazo de control que pueda estar en el meta, seguramente sea este, pero no significa para mí que vaya a ser uno de los mejores mazos del meta en sí. Me explico. Creo que sigue sufriendo todavía del problema que te ha tenido esta combinación de colores durante mucho tiempo, que es el robo. Entonces vemos ahora que tenemos alguna herramienta nueva como el Ohana. Están intentando sacarle partido a los Stitch Surferos que reeditaron en Fablet. Tiene un buen removal de evasivos. Pero creo que para mí lo que sostiene este mazo es que tiene un botón de hard reset, básicamente, al que intentas llegar rampeando un montón.
y luego tienes respuestas para que puedas ir respondiendo a la mesa, porque ya no te va a poder bajar muchos personajes, se supone, seguidos. Y tenemos estos Hades, tenemos los Let It Go, tenemos ciertas cosas. Entonces dependerá de cómo consigamos llegar de mano a este coste 8 no entintable. Y realmente también pasa mucho que hay que ver, porque tiene muchas cartas no entintables entre las cuales hay que decidir. Véase las Cinderella, los Ade, los Regen Storm, algunas versiones incluso pueden llevar el Ludwig de coste 2, a ver cuántos Spookies se acaban llevando. Entonces todo eso va a hacer que al principio cueste un poquito ver si realmente este mazo puede brillar o no, hasta que salga una versión que más o menos sea consistente. Y ya a partir de ahí veremos, pero vamos, me parece un mazo que solamente por tener ese botón de reset puede estar muy muy presente en este meta. Dependerá también de quién lo pilote, pero me da que por primera vez en muchísimo tiempo, desde que yo recuerdo prácticamente, es que no ha existido esta combinación de colores, va a poder verse, y eso me mola porque ha sido gracias a que Ravensburger se ha atrevido a hacer un poquito ese cambio en los colores que mucha gente ha criticado, pero a mí precisamente que existiese este Regin Storm en ámbar y eso solo haya creado básicamente un nuevo arquetipo, me parece maravilloso porque le está dando vida a mazos que ni siquiera han existido nunca. O sea que, chapó. Efectivamente, y desde aquí queremos hacer un shout out a nuestros compañeros de Legendaris. Isma, que es uno de sus jugadores, pues ha subido hace poquito una deck profile de este mazo. Bueno, no en concreto el que estamos mostrando en pantalla, sino de esta combinación de tintas, y os animamos a verla. Es una deck profile muy cortita, de unos 15 minutitos, y lo explica todo bastante bien. Y bueno, pues yo simplemente, ya volviendo a la tier list, quiero añadir que creo que sí que va a ser uno de los mejores mazos de control del meta, porque a pesar de que tú ves que le faltan bastantes herramientas de robo, yo creo que ese Stitch surfero al que no llegas de forma tan difícil, y al final es fácil contar con más personajes pequeñitos en la mesa, como puede ser el tipo, muchas veces estos mazos van a jugar ese personaje de coste 1 con support, el Onwi, que hace las veces de Basil, ¿verdad? Pero en esta combinación creo que no es tan difícil de conseguir ese robo de Stitch, y si luego conseguimos dañar a Stitch, que al final tiene 8 de vida, el Ohana Means Family se convierte en una herramienta de robo brutalísima que nos puede dar incluso 5, 6 o hasta 7 cartas por solamente 3 de coste. Es verdad que el rival nos puede jugar en torno a ello, pero yo sí que creo que va a ser bastante más estable y bastante más con bastante más potencial de lo que la gente pueda imaginarse. Así que, si me permites, yo lo voy a poner en tier A. No creo que vaya a ser un mazo God, pero sí que creo que va a marcar mucho el ritmo de los mazos control y lo vamos a ver muy jugado. Creo que va a ser un mazo muy meta. Parece mentira estar diciendo esto de la combinación ámbar con zafiro, que es verdad que más allá de arquetipos de princesas así agro, no se había llegado a ver jamás en Lorcana, salvo tímidamente un arquetipo de detectives que vimos a finales del set pasado, pero que tampoco obtuvo muy buenos resultados. Creo que ahora por fin, y es gracias a lo que tú has comentado, a esa valentía de Ravensburger con el Raging Storm, creo que lo podemos ver en Tier A. No sé si estás de acuerdo. Yo creo que de comienzo de meta es bastante probable que esté en tierra. Mucha gente tiene ilusión por probar este mazo, probar el nuevo bar de mesas y demás. Pero es cierto que no descarto de aquí a unas semanas o incluso para Gante que acabe bajando a tier B sustitos y que realmente la gente vea que simplemente es mucho mejor jugar un mazo mid-range tirando a control, véase una Blurple o alguna cosa así, que también te da ese control de mesa, pero que te permite cerrar las partidas mucho antes. Entonces, veremos a ver. Yo creo que mucha gente lo va a estar probando y por supuesto tiene su oportunidad, pero hay que ver realmente del todo si va a poder sobrevivir a esos otros mazos que son tan buenos que a veces no permiten que otros mazos buenos simplemente acaben siendo muy meta porque se queden desplazados. O sea que no veo ninguna locura que baje a tier B sustitos alto. Veremos a ver. De momento lo dejamos ahí, pero sí, con la duda. Vamos a pasar al siguiente arquetipo, que se trata de Ámbar Acero, Amber Steel, una combinación de tintas que me encanta, pero parece ser que no va a volver el arquetipo de Steelson, por lo menos todavía, porque parece muy poco consistente, pero sí que creo que vamos a poder ver, como siempre en los últimos sets, este arquetipo de Amber Steel agro al que han metido determinados refuerzos, como puede ser esa Lilo de acero, que por lo visto, gracias a un nuevo ruling de Lorcana, ya no solamente es que resista el daño tradicional la primera vez que se le va a hacer daño,
en forma de challenge o en forma de canciones de acero, sino que también puede ser capaz de resistir que muevas contadores de daño o que le pongas contadores de daños, porque la diferencia parece ser el take damage con respecto al deal damage. Una cosa muy interesante. Otro de los refuerzos más importantes que recibe este mazo es esa Nani de coste 3 que te permite buscar un personaje de coste 2 o menos en los 4 primeros cartas de tu mazo, con lo cual es una herramienta para buscar al dock. Pero bueno, pues al final se trata de un mazo agro clásico, puro y duro, muy potente contra arquetipos lentos, pero que puede sufrir contra otros arquetipos tempo que tengan las respuestas adecuadas, con lo cual para mí creo que no va a llegar al potencial de perritos, pese a que mucha gente tenga miedo del agro al inicio de este set. Sí, creo que efectivamente al final acabará jugándolo seguramente bastante gente al comienzo. Siempre ocurre que cuando empieza un meta a la gente le gusta mucho jugar mazos agro. Eso sirve mucho también para moldear luego el meta de cara a las siguientes semanas. Pero me cuesta todavía un poquito ver que este mazo acabe brillando, más que nada porque cada vez hay más respuestas a personajes enderezados, que es precisamente lo que este mazo intenta conseguir para ganar, que es que todos sus personajes loreen de casi siempre de dos, y claro, con las patadas, con los Let It Go, con las Elsas, con las demonas, con tantísimas cosas, le cuesta. Pero si acabamos en un meta que se acaba relajando un poquito y tirando mucho más a midrange, más pesado, greedy control, puede que acabe brillando un poquillo y sea capaz de robarte un championship perfectamente, ¿eh? Porque ojo que nunca hay que descuidar estos loreadores de dos que meten sus buenos sustos. Para mí lo metería en un tier B, sustitos. Lo que tengo dudas es si antes o después de de tu querido Ámbar Amatista. Creo que lo pondría antes simplemente porque hay más gente que va a jugar Amber Steel, que es un arquetipo muy jugado. Ya te digo, si muchos jugadores nuevos empiezan con este tipo de arquetipos, mientras que Ámbar Amatista no es tan jugado, como tú antes has destacado, hay ausencia de pilotos, con lo cual pues lo pondría un poquito antes que él, simplemente por eso, por la cantidad de Amber Steel que nos vamos a poder cruzar, que creo que va a ser mayor que la de Ámbar Amatista. Te lo compro, aunque esté en desacuerdo, porque me parece mejor mazo ámbar morado, pero sí que es cierto que creo que lo va a jugar mucha menos gente. Así que bueno, ahí estaría según que estemos valorando. Pero venga, lo Sí. dejaremos por encima. Mismo tier al fin y al cabo, y nos vamos a la siguiente combinación de colores, una combinación de colores que clásicamente se jugaba mucho con personajes, mazos tempo. Estamos hablando de amatista con esmeralda, morado verde. ¿Qué pasa con el morado verde en este set? Para mí es uno de los mazos que tienen más potencial de ver por fin una buena subida. No sé tú cómo lo ves, David. A mí me cuesta un poquito visualizarlo todavía. Debe ser que es cierto que tampoco han salido muchas listas, no ha salido mucha gente probándolo, pero bueno, ha ganado herramientas como el nuevo Tiger que han sacado de coste 4, que boncea personaje, ítem o location de coste 2 a la mano. Siempre hemos tenido, bueno, siempre desde el set pasado, esta Webby que puede dar bastantes sustos, sobre todo en un meta que se centre más en azul, porque va consiguiendo ese rampeo, tiene todas las herramientas buenas de morado, y en general, pues bueno, es un mazo que puede tener un tempo bueno, pero no sé cómo de bueno va a ser como para realmente conseguir cerrar partidas frente a otros mazos y meterles presión. Me cuesta un poquito verlo en comparación con otros mazos morados, la verdad. Fíjate que a mí una de las mejores cartas que me parece que han incorporado no está en esta lista que estamos poniendo de fondo, sino que sería el Chernabog de coste 5 no entintable, de color esmeralda, que cuando lo jugamos nos decía que podíamos meter un personaje en el mazo. En este caso, pues sería un removal si seleccionamos un personaje del oponente, pero el oponente podría jugar un personaje del descarte gratis. Ahora bien, hemos de recordar que con Amatista tenemos determinadas herramientas que pueden jugar con el descarte del oponente, como puede ser la Reina de coste 4, como puede ser la nueva Ana de este set de coste 2, es decir, que podemos quitarle los personajes al rival del descarte, o al menos los buenos, y después tendríamos un removal muy eficiente en turno 5. Es verdad que no entintable, pero tal vez se puedan ver renacer esos arquetipos tempo que tanto dieron la lata en sets pasados, que yo me acuerdo desde aquí un saludito a nuestro pedazo de amigo Sancho, que fue
el primer mazo que él empezó a jugar, este morado-verde, y la verdad es que dio sustitos con él. Entonces, yo no sé si crees que lo podemos meter en el tier B, sustitos, o te irías más a lo realista y a porritos. Yo, a ver, el Chernabog la verdad es que es una carta bastante interesante, pero creo que la construcción de mazo que tienes que hacer alrededor de él es demasiado mala como para que realmente pueda brillar el Chernabog. Porque bueno, tenemos las nuevas Anas, pero tampoco me parece nada del otro mundo. Tenemos la Reina, que tampoco está viendo nada de juego, con lo cual sería simplemente meterla para intentar hacer mejor al Chernabog, pero es una carta que no estaba viendo juego, con lo cual ya estás metiendo igual 8 12 cartas simplemente para intentar, porque de por sí tienes que verlas, hacer un poquito más eficiente una carta de por sí sola que tampoco te va a ganar la partida ni nada. Entonces, pues bueno, creo que siendo realistas de primeras va a tirar un poco más a porritos porque creo que es una de las combinaciones de colores que menos cositas guays, menos juguetes le ha dado esta expansión, con lo cual no mucha gente lo va a querer probar, pero no descarto que pueda subir a sustitos porque realmente sigues teniendo la consistencia de morado, sigues teniendo las webbies que pueden dar susto y alguna cosilla nueva que está ahí, pero creo que de primeras va a ser un mazo que no se va a jugar demasiado ni va a tener un win rate muy alto. Bueno, nos pasa lo mismo que con el ámbar rubí, que le vemos un potencial, pero todavía no muy claro. Por lo tanto, yo creo que está bien junto a él, ¿verdad? En tier C, porritos, lo vamos a dejar ahí. Sí, yo igual lo pondría, no sé si encima de, del ámbar rubí, más que nada porque tiene buen robo, entonces me Sí. da que va a ser un mazo que pueda ser un poco más consistente en ese sentido. Bien, pues lo dejamos ahí y pasamos a una de mis combinaciones de tintas favoritas actualmente, el anteriormente denostado RP Ruby Purple, Ruby Amethyst. ¿Qué pasa con esta combinación de tintas en este set, David? Porque yo te digo, yo me lo pasé genial el set pasado jugándola, pero en ningún momento lo vi como un tiera, la verdad. A ver, es un mazo que no sé cómo lo hace, de verdad, pero siempre acaba estando presente. Incluso después de la rotación, sin el Be Prepare y nada, la gente consiguió, a base de esfuerzo y de cabezonería, volver a ponerlo en el meta, en el set 10, aunque fuese un porcentaje no demasiado alto. Pero bueno, es cierto que va ganando cositas y al final, pues oye, está ahí presente. Ahora también con los Grab Your Bow, que le han metido un removal bastante decente. Creo que tiene ahí una oportunidad bastante buena de hacer uso de este nuevo removal que han sacado en Rubí. También tenemos de nuevo el siempre soñador Maui Tiburón, si en algún momento vuelve a verse, que se ve complicado en este set. Y el nuevo Maui que es Copper que han sacado, que no sabemos hasta qué punto podrá haber juego o no, porque es cierto que es un coste pesado, pero tiene impacto en mesa según entra. Estábamos viendo algunas listas con la Tinkerbell Shift para poder cantar este Grab Your Bow en turno 3 y ciertas cosas que hacen que al final sea un mazo que, bueno, tiene la consistencia de morado y el pack de evasivos que no sé hasta qué punto sigue siendo tan dominante por la presencia de ámbar que va a haber ahora con el Hostman Strikes y el packaging de personajes decentillos de tempo como puede ser el Diablo y Removal con el Headless, con el Grab Your Bow, que yo creo que lo hacen un contendiente posible a estar un mazo presente en el meta, no un porcentaje de meta muy alto, pero presente como poco. Para mí, la gran fortaleza de este mazo, y nos vamos a poner ya a colocarlo en nuestra tier list, es que me parece de las mejores respuestas que podemos tener contra perritos, porque al final ese Headless Horseman entra y va a vanisear alguna pieza clave de ellos, incluso el Tramp de coste 7, porque tiene ese 2 de fuerza, ¿no? Y bueno, pues el Grab Your Bow es verdad que nos lo pueden seleccionar con Mowgli, y en ese caso perdemos un poquito de eficiencia, pero si jugamos con los Headless Horseman creo que tenemos las de ganar y nuestros personajes son fuertes, pueden plantarle mesa, pero además normalmente, y es como se juega el set pasado, veremos cómo se queda este set, también son unos muy buenos questers, de manera que si Perritos perdía el tiempo, entre comillas, en plantarte un Chromicon, tú simplemente le podías ir loreando y acabar ganándole la partida. Es por eso que no le veo tan mal posicionado en el meta y dudaría incluso en ponerlo en tierra, muy meta, pero creo que eso al final es jugármela demasiado porque no deja de ser un mazo, ciertamente, pues dentro de los mazos tempo,
menos poderoso que su primo, el Purple Steel. De hecho, pues cuando un Purple Steel tiene las herramientas adecuadas con Ruby Amethyst se hacía muy difícil el set pasado si sabían jugarte bien, ¿no? Si ya no les pillabas por sorpresa esos genios y esas Elsas con tu Headless. Entonces, bueno, creo que sí que puede dar sustitos e incluso lo pondría por encima del Amber Steel, pero no sé si me atrevo a ponerlo en muy meta. ¿Tú qué opinas? Yo, la verdad es que no estoy nada de acuerdo con que sea una buena respuesta para perritos. Creo que Perritos es un mazo que precisamente no sufre tantísimo contra single removal, como puede ser el Headless y demás, porque te plantan una mesa bastante ancha y encima siempre lo vas a bajar en turno 5, con lo cual no le has dado muchísimo tiempo a la partida que te desarrolle una mesa bastante decente, te baje Trump, incluso te puedan contar el Chromicon o lo que sea. Y Perritos normalmente te gana loreando 2 veces la partida. Un buen jugador de Perritos no tiene que estar girándose demasiado. Pero es cierto que, bueno, mete su presión y demás, pero no lo veo un claro counter del mazo, ni mucho menos. Por eso para mí se queda más en un tier B. Si realmente counterease muy fuerte a un mazo God, acabaría siendo muy meta porque lo intentaría jugar mucha gente. Pero yo no lo veo tan claro counter de perritos, la verdad, como para que se acabe jugando muchísimo. Yo al final te hablo desde la experiencia, es verdad que van a cambiar los mazos y un poquito los arquetipos, pero mi experiencia era buen matchup por eso, porque yo podía permitirme lorear y mantener esa presión y él tenía que responderme y al final Perritos depende de ver el Trump para poder responderte y su Under the Sea prácticamente no me hacía nada, especialmente si yo tengo un Lumiere en mesa que proteja mis genios, mis Elsas de ese Under the Sea, ¿no? Entonces ya te digo que para mí sí me parece un matchup muy bueno. Ahí sí que yo insisto con mi cabezonería, pero no veo el resto del meta tan positivo para RP. Creo que sufre mucho contra control. El set pasado lo vimos contra vacas. Es un mal matchup, muy malo. Creo que va a haber más mazos de control y por lo tanto pues lo va a tener un poquito más difícil. Y en la batalla de tempos, por ejemplo, para mí sufre contra un mazo que vemos en ese mismo tier B, que es el Ámbar Amatista, y sufre también contra Purple Steel. Por lo tanto, lo voy a dejar en tier B, pero sí que te discuto que a mí sí me parece buen counter de perritos. Pero bueno, ahí simplemente opiniones diferentes y no pasa nada. ¿Te parece que avancemos? Vamos a darle, sí. Pues ojito, 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 porque llega David, uno de tus mazos favoritos. Tenemos aquí Blarpel, amatista con zafiro, morado con azul. ¿Qué pasa con la Blarpel? ¿Va a seguir tan fuerte? ¿Realmente tiene los refuerzos que hacen falta para que llegue a ser tan bueno como en otros, como en los dos últimos sets? ¿O se va a quedar un poco atrás? ¿Qué opinas? Yo creo que es un mazo que se puede adaptar tan bien a las diferentes condiciones del meta por todas las herramientas que tiene, que a mí me parece uno de los mejores mazos indiscutiblemente del set, porque vemos que encima le han metido nuevas cosillas como pueden ser los triggers y si necesitas romper el tempo un poco de la partida, le han metido los Sven. Si resulta que se hace un meta un poquito más agro y que te cuesta un poquito responder, pues tienes personaje con Rush, que es muy bueno porque realmente si lo miras bien en una Blarpel, Sven acaba siendo casi la Madame Min Zorro, pero sin tener que devolverte un personaje, porque al final tú ese coste 4 lo estás jugando el 95% de las veces en turno 3, como pasaba con la Madame Mim Fox, y te ayuda a atacar de 5 y encima dejar un cuerpo evasivo ahí. Encima le han metido lo que para mí va a acabar siendo, yo creo, una de las cartas que más impacto van a tener en el meta, que es el Let It Go, que me parece una absoluta barbaridad que puedas tener 4 Into the Unknown, 4 Let It Go y 4 Hades. Entonces me da la sensación que en un meta un poco más pesado de mid-range control, Blarpel va a poder lucirse muchísimo, puesto que normalmente te suelen bajar un personaje importante por turno y tú vas a poder estar entintándolo prácticamente todo el rato. Y si el mazo acaba teniendo que lidiar más contra mazos agro o mazos un poquito más de tempo, tiene también las respuestas porque tiene buenos costes uno, tiene el Sven que le han metido ahora, el Cheshire Cat es una pesadilla para un montón de mazos más agro, más tempo, con lo cual tiene respuestas para todo. Simplemente es saber leer el meta cuando quieras jugar el mazo e igual ver qué versión quieres llevar un poco, pero tiene tantas buenas cosas y tantas respuestas que para mí es un God indiscutible porque creo que va a poder lidiar con lo que quiera que se le ponga por delante y realmente creo que va a tener un porcentaje de meta muy alto. O sea, superior al 15% casi seguro, igual un 20% más, sin mucho problema, ¿eh?
Yo creo que de entrada va a estar en un tier S. Sí que lo veo un mazo God. Al final, Blarpel es un mazo muy consistente que, como tú dices, estoy de acuerdo, puede adaptarse mucho al meta, dependiendo de si le metes más o menos costes 1, por ejemplo, o vimos en sets pasados cómo se podía adaptar contra esos verde-azul añadiendo los monstruos. O sea, creo que sí que acaba alcanzando respuestas para prácticamente todo. Sin embargo, es verdad que a pesar de que adquieren los Let It Go, tiene el mismo pecado, digamos, entre comillas, que siempre, que es que sus removals son de uno en uno y además casi siempre van a ser enviando a la tinta. Y cada vez vemos más personajes con boost que pueden ser jugados, que pueden proliferar. Y cuando te obligan a tarjetear a uno de esos personajes con boost, estás metiendo varias tintas al rival y eso en ocasiones puede volverse en su contra, ¿no? Cuando el rival tiene las herramientas adecuadas para robar, te puede meter un comeback, fludear la mesa y ahí es cuando Blarpel de repente se queda sin capacidad de control pues porque carece de ese removal masivo. No obstante, esto, pues bueno, me sirve para meterlo en tier S, tier God, pero simplemente pues detrás de Perritos. Yo creo que no lo metería por delante porque creo que Perritos sí que cuenta con refuerzos masivos que van a hacer que realmente esta combinación de tintas dé miedito. De hecho, creo que Blarpel probablemente vaya a acabar siendo buen matchup contra Ámbar Esmeralda. Pero bueno, sí que estoy de acuerdo contigo en que al final tiene muchísimas herramientas, es un mazo que se puede enfrentar contra prácticamente todo y techarse contra el meta. Así que tier S, pero un poquito por detrás de Ámbar Esmeralda. ¿Qué opinas? Yo creo que ahí está bastante bien. Además, yo la verdad es que no estoy del todo de acuerdo contigo. Yo creo que va a estar muy presente durante todo el meta. Me da la sensación que es un mazo tan fuerte, tan polivalente, que no va a bajar su porcentaje de meta en prácticamente puntos, porque le gusta a la gente, es un mazo consistente y lo único es que la gente se canse de no encontrar el rampeo en turno 2. Es el talón de Aquiles de este mazo, pero por lo Es, demás es súper bueno. Nah, estamos de acuerdo, David. Simplemente te quería llevar un poquito la contraria, porque si no, parece que aquí solo sabes tú, ¿sabes? Pasamos de arquetipo y llegamos a otro de los mazos más jugados de la anterior y de la anterior expansión desde la rotación, que es el Purple Steel, el Amethyst Steel, morado acero. Fíjate que este mazo creo que no va a haber grandes cambios. Probablemente pueda meter e incorporar pues alguna de las herramientas nuevas que vemos en morado, como es ese Tiger de coste 4. Tal vez algunos mazos puedan techearlo un poco más con versiones que puedan lorear más rápido e incorporen estos genios de coste 3 con boost, que por cada carta debajo adquieren un puntito más de lore. Tal vez acabemos viendo versiones un poquito más centradas en gárgolas con esos pues con esos Lexington que incorporen a la Angela de coste 3, que evita que tus gárgolas no se puedan incorporar y que al entrar da Challenger más 2 y Resist más 2. Pero bueno, digamos que va a ser básicamente el mismo mazo, un poquito más reforzado, pero claramente con menos refuerzos que otros arquetipos. ¿Qué opinas, David? Porque claramente si nos guiamos por el set pasado, tenemos que ponerlo en tier S, en tier God, pero está la duda porque ha recibido menos refuerzos. Yo tengo la duda de si ponerlo aquí al final del tier S o al principio del tier A. Yo creo que realmente cada vez, el otro día lo estaba escuchando en otro podcast, en el podcast de nuestro gran queridísimo jugador Zan, y hablaban de que están subiendo tanto el power level de ciertos mazos con cartas tan buenas, con tanto impacto cuando entran, que cada vez cuesta un poco más el que simplemente hacer un 1, 2, 3, 4, que es en lo que se basa básicamente PS, sea tan bueno como estaba siendo antes. Como que cuesta que cada vez eso tenga tanto impacto como tenía antaño. Lo que sí que creo es que puede haber un cierto lavado de cara de este mazo y dependiendo de lo fuerte que acabe siendo Angel, el coste 4 de acero que convierte tu mano en Fire de Cannons, porque puede ser que acabe siendo un mazo potente en el sentido de que puede responder muy bien las abuelas, que es una de las cartas más temidas de primeras en esta expansión, y puede centrarse mucho más en docks para no tener mano y robártela de nuevo y demás. Entonces, no creo que vaya a ser un mazo God,
pero creo que va a estar presente en el meta, en un tier A. No sé cómo de bueno acabará siendo, pero ni mucho menos está desaparecido, porque sigue teniendo dos de los mejores colores hasta ahora del Orcana, que son el morado y el acero, el robo y el removal. Con lo cual estamos de acuerdo y lo dejamos ahí, al principio del tier A, ¿no? Vamos a verlo de forma muy consistente en el meta. Sí, o incluso debajo del tier, o sea, al final del tier A, no lo sé muy bien si acabará siendo muy meta o si acabará siendo un mazo meta, pero que tampoco tenga tantísimo. Yo de momento lo colocaría ahí y además pues siempre ha sido una buena respuesta contra mazos agro que al principio de los formatos proliferan más, con lo cual creo que Purple Steel va a seguir. Creo que es un mazo que sigue siendo muy consistente. Es verdad que no tiene esos combos locos que podemos ver en otras combinaciones de colores, como tú has dicho, que es un mazo más justo, entre comillas, pero que al final tiene esa consistencia que el Orcana la paga muy bien. Y Sí. bueno, pasamos de tintas y llegamos a una que no sé si tal vez podemos estrenar directamente el tier D. Vete a casa si vemos a alguien jugar esta combinación de tintas, esmeralda con rubí. El típico mazo Christmas. No sé, es verdad que estoy poniendo aquí un mazo de ejemplo que se llama Lore Drainers, que pues lleva los Scrooge McDuck de coste 4 no entintable, que cuando lorean el rival pierde una carta y tú robas una. Es verdad que eso da un poquito de consistencia de robo. Luego es verdad que recordemos que al color rubí le han metido estas canciones de coste 4, Marching Off to Battle, para intentar robar un poquito más, pero no sé, me parece un mazo que todavía le falta mucho. Mira que lo intentan, pero a mí yo no acabo de ver esta combinación de colores todavía. Yo, el único mazo que se me viene a la mente que pueda realmente sacar un poco de partido a esta combinación es un mazo full combo centrado en la Mulan, que sería con esta acción, canción de coste 2 que da más 5 de ataque, que está en rojo, y centrarlo muchísimo en eso, una curva a tope quizá de coste 4 con estos Scrooge que tú hablas para intentar robar un poco y demás. Pero vamos, es que no llega ni a porrito. Eso es que lo vas a encender el porrito y se te ha apagado antes de encenderlo el mechero. O sea, está todavía muy verde, valga la redundancia, el mazo, y creo que le faltan muchísimas herramientas para realmente poder llegar a ser parte del meta. Estamos de acuerdo, la Navidad en casa. Y con esto pasamos a otra combinación de tintas que ha dado muchísimo que hablar porque como todos sabemos pues fue la ganadora del último DLC de Richmond y estamos hablando de Emerald Sapphire, es decir, Cow Control o Vacas, como nos gusta llamarlo aquí a ti y a mí. ¿Qué pasa en este Vaquitas. set con el mazo de Vacas? Que prácticamente lo podemos dejar exactamente igual, tal vez incorporando alguna carta nueva como la Moana, tal vez se vea que acabe siendo mejor la Bella, de la que hablábamos, estas cartas Zafiro que meten un poquito más de consistencia, tal vez incluso alguna copia suelta de Let It Go, pero básicamente seguimos teniendo algo muy poderoso en Lorcana, que es ese reset gracias al combo del Príncipe Philip con Malicious, Min and Scary y el Príncipe Pequeño que todavía no ha rotado. Para mí va a seguir siendo uno de los mazos más presentes en el meta. No sé tú lo que opinas. Yo creo que es que o sea, no he jugado ni mucho menos un matchup así, el uno contra el otro, pero creo que esta versión se la puede comer bastante el otro mazo por control, por antonomasia que hay ahora mismo en Lorcana, que es el ámbar azul. ¿Por qué? Porque tiene un botón de reset mucho más sencillo de lograr, que es rampear y llegar al reset. No necesitas de un príncipe Philip chiquito, no necesitas de uno grande con Malicious Min, entonces es mucho más fácil de decir, vale, pues me quito la mesa y seguimos a partir de ahí. Y encima es que tu combo para limpiar la mesa es malo contra el otro mazo de control que es el azul ámbar, porque tiene el removal de evasivos que solamente le va a dar utilidad precisamente contra tu príncipe Philip, con lo cual, con que se guarden uno o dos en la mano, que lo demás lo pueden ir entintando, tú vas a hacer eso, pero luego te lo van a limpiar en un momento, encima robando carta. Entonces, pues bueno, lo que sigue teniendo presencia son esas vacas, que sí que es cierto que hay mazos que van a poder seguir robando cartas y van a querer, y entonces va a poder sacar provecho este mazo bien de ello, pero para mí se va a quedar en un mazo meta que no va a avanzar demasiado con respecto a lo que los demás mazos avanzan, con lo cual creo que se queda al final un poquito del tier A. No creo que baje muchísimo, pero sí que creo que los demás mazos han ganado bastante más que este.
Estoy de acuerdo contigo por una razón, que se trata de un mazo con un potencial de ser muy poderoso, porque ya sabemos todos que esa salida de vaca pequeña, rampeo, shifteo, la vaca grande y canto la canción esta de eso, You Are Welcome, para devolverte algo y luego robo todo lo que tienes tú en la mano gracias a lo que te he devuelto con el You Are Welcome. O sea, me parece una de las salidas más abusivas que puedes tener en Lorcana y la tiene este mazo. Pero se trata de un mazo pura y duramente high roll. O sea, es un mazo con muy poquita consistencia en comparación con, por ejemplo, lo que podemos ver en un Purple Steel o en una Blarpel. Así que yo estoy de acuerdo contigo y es justamente donde lo iba a colocar. Creo que vamos a seguir viéndolo muy presente en el meta, pero que se le va a comer un poquito la tostada por ese ámbar azul que probablemente vaya a acabar siendo el arquetipo de control por antonomasia. Así que si te parece, pasamos de tinta y llegamos a una muy poquito representada desde que rotó ese Diablo. Este mazo que era... Este mazo que era de Descartes, y estamos hablando de Esmeralda con Acero. ¿Qué pasa con esta combinación de tintas? La vimos discretamente en Fablet con algún mazo raro que surgió por ahí porque, bueno, pues aprovechaba los cromicones, las Go-Gos y tal, pero posteriormente en el set 10 desapareció por completo, no se vio nada de nada. Y bueno, no sé si crees que en el set 11 se pueda ver un poquito esta combinación de colores. Yo la verdad es que tengo mis dudas. ¿Qué opinas? Para mí es un mazo que está completamente a la sombra de PS. Entonces creo que mientras exista ahora mismo PS tal y como existe, este mazo no vas a tener prácticamente nunca ganas de jugarlo, porque el pack de cartas verdes que le añades, lo poco que realmente quizá puedes querer en comparación con morado son las Úrsulas, si acaso ves que hay bastantes canciones, y poquita cosa más en comparación con Genios, con Elsas, con Motor de Robo y el Removal de Acero que ya tiene PS. Entonces, para mí es un mazo que no va a haber nada de juego. Por supuesto, algún lover habrá siempre de cada combinación de colores, pero de ahí a que realmente tenga un win rate que tú puedas presentar en algún torneo y decir, vale, tengo alguna posibilidad, me parece que simplemente estás perdiendo el tiempo porque existe una versión que hace prácticamente lo mismo, pero mucho más eficiente, que es PS. Entonces vas a querer seguir el mismo plan de Doc, de quizá Angel, de removal con patadas y demás, y todo eso lo vas a hacer mucho mejor con morado que con verde, con lo cual no le veo ningún sentido a jugar esta combinación ahora mismo tal y como está PS. Mi única duda es si porritos o vete a casa, porque me cuesta meter en porritos un mazo con acero. Al final ya sabemos que el acero es un color duro. Sí, pero para mí simplemente que seas una versión peor de otro mazo hace Sí. que no vayas a tener nunca ningún incentivo para jugarlo, porque simplemente vas a sentir que estás jugando una versión peor de otro mazo que podrías estar jugando. Entonces, se me queda como versión budget de PS, ¿sabes? De no tienes para comprarte demonas, hades, genios, elsas y demás, pues igual puedes probar con verde, que es mucho más barato y puedes tener una sensación de estar jugando algo parecido, pero por lo demás siempre va a estar mucho más fuerte la versión con morado. No le veo sentido a jugar esta combinación ahora mismo con las cartas que hay. Entonces vete a casa, ¿no? Completamente. Adiós. No te Completamente, quiero porque ver. además justo ahora que decimos que el PS no va a estar tan dominante por todos estos arquetipos de control que van a salir, mazos budget, entre comillas, de PS, yo creo que sí, que no van a encontrar ningún tipo de sitio en el meta. Y ya solo nos quedan 3 combinaciones, David. Yo creo que podemos hacer todo esto en una hora. ¡Vamos! Venga. Bueno, en una hora no creo, pero ahí rozando, sí. Vale, pues ahora vamos a comentar Ruby Sapphire, uno de los mazos más jugados pre-rotación que desapareció estos 2 últimos sets, pero que claramente puede volver a encontrar su sitio por algunas herramientas que han salido muy importantes, como ese pit de coste 5 que mete bastante consistencia al mazo. Como decíamos en uno de nuestros anteriores podcasts, este pit de coste 5 puede hacer de repente jugable el pit de la expansión, creo que era de la expansión 6, ¿verdad? O de la Es de expansión... la 5, Del creo. set 5, sí, del set 5, el pit de coste 7, que Sí, elimina algo cuando lo tienes tengo un aquí pit en además. juego. Exacto, pues del set 5, ahí lo tiene en pantalla David mostrándolo. Y bueno, pues que al final, si tenemos al pit, nos elimina algo, pues es un mazo de control nuevamente. Es verdad que salvo que le metamos al Romper Ralph no entintable, que he visto algunas versiones con él, carece de un removal masivo como los mazos de control clásicos, ¿no? Recordemos que esta combinación anteriormente pues llevaba Be Prepared, la Sisu, que también era un removal en área.
Pero bueno, pues yo creo que sí que es un mazo que puede llegar a ser bastante poderoso y que encuentra, gracias a ese pit y a ese Merching Off to Battle, nuevamente, herramientas de robo con las que poder resistir, aunque no sé yo cómo se va a quedar en el meta en comparación con los otros dos mazos de control. ¿Qué opinas tú, David? A mí lo que me pasa es eso, que de nuevo estamos hablando de un mazo que me da la sensación que va a estar a la sombra de no solo uno, sino de dos mazos, porque dentro de lo que cabe, verde-azul creo que sí que todavía va a poder seguir brillando bastante gracias a las vacas, más que nada, y a esa posibilidad de high roll. Pero es que con este mazo no tienes posibilidad de high roll, y el problema es que pierdes muy fuerte contra mazos azules, porque es un mazo tan pesado que solamente vas a poder bajar una cosa por turno impactante, porque vale, que bajes también un Liquidator o un tipo me da completamente igual, y es que te voy a poder estar entintando todo mientras yo desarrollo mi mesa. Entonces ese es mi gran problema con este mazo, que no tiene un gran motor de robo, le han metido nuevas herramientas, pero sigue estando ahí. Dependes mucho del pit, que en cuanto baje te lo van a intentar entintar o girar para matarlo o lo que sea, y, y creo que le falta ese puntito. En este caso sí que creo que es un mazo viable, me parece bien ahí en el tier sustitos, porque creo que con un buen piloto, pues más o menos, si sabes el meta, puedes techarlo un poquito y ver qué puedes hacer con el mazo, pero para mí se queda a la sombra de los otros dos mazos control, más que nada, porque uno tiene un hard reset de verdad y el otro tiene un potencial de high roll, que solamente eso ya lo hace que pueda tener un cierto punto contra muchos mazos. En cambio aquí todavía nos falta ese removal masivo para que realmente esa falta de robo de cartas al menos se pueda equilibrar un poco con un barremesas que resetee la partida, que no es el caso de momento porque el romper Ralph requiere de demasiadas cosas para hacerlo funcional, no entintable, de otra carta para que igual lo pueda petar en el mismo turno, encima también va con fuerza, así que yo creo que en un tier B sustitos bajitos se queda bien. Efectivamente, además recordemos que una de las cartas que más importantes era de este arquetipo y que todavía no ha rotado, pero no está viendo nada de juego, es el Shark, el Maui Half Shark. ¿Por qué? Pues porque cada vez tenemos más respuestas contra él y duele mucho gastarnos 6 tintas en un personaje que no tiene un impacto automático, un impacto directo en la mesa, sino que paraliza la mesa, porque al final lo que consigues con él es que el rival no se vaya de quest o no haga challenge para que tú no le respondas y recuperes acciones, pero es que ahora mismo con tanto ámbar te lo pueden matar por todos lados. Con la canción de eliminar de 3 de fuerza o más, perdón, de 5 de fuerza o más, con la acción de eliminar un evasivo. Pero es que con todo lo azul que hay, te lo mandan a la tinta, pero vamos, sin ningún tipo de miramiento, ya sea con un Hades, con un Let It Go, con lo cual está difícil que llegue a ser más que un tier B, pero sí que podría dar algún sustito y por eso lo vamos a dejar ahí, al final del tier B. Vamos a pasar ya a la penúltima combinación de tintas, una combinación que de momento nunca ha encontrado su sitio en el meta también por ser muy poquito consistente y estamos hablando de Ruby Steel. Sabemos que hay verdaderos amantes del Ruby Steel, verdaderos amantes del Musu, y lo sabemos, estamos pensando en nuestro amigo Guillermo Cacheda, shoutout para él, pero más allá de fanáticos que consiguen de alguna manera hacerlo funcionar de vez en cuando, no sé yo hasta qué punto esta combinación de tintas va a poder ser viable. Y eso que tú y yo hemos comentado, David, que podría llegar a verse algún arquetipo centrado en locations, como el que estoy mostrando en pantalla, con las Elsas rojas nuevas, etcétera. A ver, yo creo que dentro de lo que cabe es un mazo que no es del todo malo, porque siempre va a tener el dock, que es lo que hace posible que los mazos que no tienen robo puedan robar algo, pero más allá de eso lo veo muy complicado. O sea, Musu me parece una carta súper guay y maravillosa, pero no es el meta para Musu tampoco. Entonces, simplemente me da que mientras Azul esté presente pudiendo entintar y que haya un montón de mazos que no se quieran girar, un mazo al uso de Musu va a ser muy complicado y lo que me genera un poco de curiosidad es este mazo de locations, pero simplemente creo que le falta igualmente mucho robo para poder hacerlo realmente algo viable, pero no descarto que en algún momento también te pueda dar un susto de ostras, ¿qué hago ahora yo contra tanta localización? Entonces, para mí se queda en un limbo entre un porrazo enorme o un vete a casa.
si quieres, por respeto a los Mushu Lovers, lo podemos dejar en porrazo, pero en el final, al fondo del fondo del fondo del tier C de porritos. Estoy de acuerdo. Pero vamos, ahí está. Está la duda y por respeto a todos estos Mushu lovers, love you, Guille, vamos a dejarlo en porritos porque es un porro que está bien, pero es un buen porrazo. Cuesta que Así que vamos a la última combinación de tintas que actualmente diría, sin temor a equivocarme, que es mi combinación de tintas favorita, que se trata de Blue Steel. Y es que Blue Steel creo que actualmente puede llegar a ver y ser la única combinación de tintas que tenga 3 arquetipos viables. Un arquetipo agro en forma de la vuelta del kiwi, con esas alicias y determinados refuerzos que le han podido salir a ese mazo. Un arquetipo tempo en forma de esos detectives, del que aquí en este canal ya subimos una deck profile y es un mazo que va a seguir siendo viable en este set, estoy seguro. Y por supuesto un arquetipo más controlero, no control puro y duro, sino que le pasa un poquito como a la Blarpel, ¿no? Que no tiene un removal masivo, sino que tiene que ir tarjeteando, pero que al final es un mazo de rampeo que acaba jugando esos tochos, esos hades, esos Vincenzos, y que creo que claramente este set le han sacado refuercitos, porque vamos a fijarnos en esta lista de ejemplo que tenemos por aquí, qué buenos aliados nos han sacado, amigo. O sea, fíjate que tenemos aquí este Pit, que es aliado, y aunque en esta lista no la añaden, para mí la Angel es muy buen refuerzo para este mazo, porque en combinación con Goliath, que nos va rellenando la mano a final de turno, Angel es una metralleta. O sea, claramente nos puede ir disparando todo el rato al rival, y eso ha hecho, lo que comentábamos, que estas Jasmines hayan sido un poquito revaloradas y al final pues nos buscan aliados. Cuando tenemos aliados buenos en el meta, pues nos van a salir las Jasmines. Ah, y por cierto, que estoy viendo aquí, claro, al lado de la Jasmine de coste 4, en este mazo sí que está Angel y a 4 copias. Perdonadme, oyentes, pero sí, en este mazo, esta versión de Blue Steel que estoy mostrando en pantalla, tienen 4 copias de Angel, ya decía yo, porque es que es una aliada buenísima. Me parece un mazo que es bastante consistente. La cosa es que no sé cómo de bien va a poder estar contra otros mazos azules. Es la única duda que me genera. Porque hay otros mazos azules que me da la sensación que igual consiguen hacer el plan un poco mejor y pueden cerrar las partidas quizá con un poquito más de facilidad. Pero es cierto que tiene un buen motor de robo que otros mazos azules, quitando a Blurpel, puede que no esté ahí, gracias a los Dog, a los Goliath y a las Jasmine. Entonces me da la sensación que va a poder ver bastante juego porque tiene su propia personalidad. Eso es lo que me gusta de este mazo, que no está a la sombra de ningún otro. Tiene su plan más controlero, más de te limpio un poco, pero mientras sigo robando, puedo tener la línea de shift de Jasmine, pero si no la tengo también puedo simplemente rampear e intentar llegar a Angel. Entonces me parece que la inclusión de Pit y Angel hacen que este mazo gane bastante consistencia y sea un mazo bastante bueno a la hora de poder jugarlo, con lo cual me parece una opción que no sé del todo qué porcentaje de win rate va a tener y si mucha gente lo va a preferir jugar antes que otras cosas, pero sí me da la sensación que puede ser un mazo tiera, bastante decente. Por supuesto te puede ganar un championship y dar unos sustos muy importantes. Para mí creo que sí que lo metería en Tier A. Tengo un poquito más de duda en cuanto a dentro de los Tier A que tenemos, que hasta ahora son pues Purple Steel, Ámbar Zafiro, Esmeralda Zafiro y este Blue Steel. No sé exactamente en qué orden lo metería. Tengo bastantes dudas por lo que tú dices, porque es verdad que creo que es un mazo que dentro de ese estilo rampeo controlero sufrirá contra mazos más puramente controleros. Ya le pasaba contra el Esmeralda Zafiro, que salvo que tuvieras techeos como el Headless Horseman que te descartaba la mano pues para quitarle piezas del combo, etcétera, no conseguías llegar a su nivel de high roleo. Y creo que claramente su gran counter vamos a verlo en, aparte de los mazos más agros, más puramente agros que puedan surgir, en ese Ámbar Zafiro. Entonces se va a quedar tal vez un poquilín a medias, pero fíjate que yo creo que su versión más consistente es posible que sea la mid-range con esos detectives. No sé si ahí ya me estoy fumando mi propio porrito, pero es que una versión mezclada de aliados y detectives con estas Angel y estos Pits, ojito, que aunque no le metas rampeo puede llegar a ser viable, y más con tanto removal en forma de Hades, en forma de Let It Go,
te entintan cosas y te facilitan jugar al final personajes de coste un poquito más alto. O sea que veremos cómo acaba saliendo, pero bueno, yo sí que lo dejaría en principio en un mazo que va a ser muy meta y por lo tanto tiera. Yo, para todo oyente que no nos esté viendo, vamos a hacer una mini recapitulación así en un momento. Tenemos en el Tier S God a la combinación de amarillo-verde y azul-morado. Luego en el Tier A hemos considerado morado-acero. Tenemos amarillo-azul, verde-azul y acero-azul. O sea que azul está súper presente para nosotros entre los mejores mazos. Luego tenemos ya en un Tier B, que sigue siendo decente, pero no tan meta, el rojo-morado de toda la vida, el amarillo-acero, junto con amarillo-morado también, y la rojo-azul, que veremos a ver si al final puede quedarse ahí o no. Luego ya, cuando nos vamos a los porritos, encontramos el verde-morado, el ámbar-rojo y el rojo-acero. Shout out a Musulovers. Y luego ya en el tier infumable barra vete a casa, tier D, tenemos un verde acero por las razones que hemos explicado y la peor combinación, diría yo ahora mismo, de colores, que es verde-rojo, que está muy atrás con respecto a las demás. ¿Tú cambiarías alguna cosilla así de primeras o lo dejarías tal cual? Yo no es por echarnos flores, pero creo que nos ha quedado una tier list brutal y así de entrada estoy súper a favor de todo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? A mí me gusta bastante, yo simplemente dudaría un poco, pero ahí ya es ver cómo se desarrolla el meta, entre si realmente azul acero se va a quedar a finales de tier A o a principios del tier B, y también si al final tanto ámbar morado como rojo azul van a acabar dando sustitos y va a haber pilotos que los quieran llevar, o si realmente va a acabar bajando un poquillo más a mazo porritos, pero en general creo que nos ha quedado una tier list bastante decente. Así están las cosas en el Winterspell para los viglianos y así se las hemos contado. Yo creo que podemos ir despidiendo el episodio de hoy. Muchísimas gracias a mi compañero YouTube por habernos acompañado un día más. Nada, hombre, ya sabes que es un placer para mí y seguiremos estando por aquí muchos más vídeos. Dadnos like, por supuesto, si os gusta este tipo de contenido, dejadnos un comentario. También si nos estáis escuchando en Spotify, por favor, seguidnos ahí y dejadnos un comentario ahí porque también estamos muy atentos. Vamos a estar un poquito más activos en redes sociales a partir de ahora, que hemos visto que es una cosa importante para todos vosotros, así que dadnos un follow a nuestro Instagram, viglianos_lorcana. Y esto ha sido todo por hoy. Yo soy Darius. Y yo soy YouTube. Esto es Tertulia Vigliana y nos vemos próximamente en unas cuantas semanas. Adiós. Chao.